Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? De nuevo, es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo 3 de Gálatas. Y siempre me sorprende poder sacarte de tu café y refrigerios cada vez para que regreses a esto, pero para beneficio de aquellos que están en televisión, somos solo un estudio bíblico informal y por eso ves las tazas de café y tomamos un descanso después de cada segmento de 30 minutos. Así que, recibí una llamada telefónica nuevamente ayer y ella dijo, siento que estoy justo allí en el estudio. Bueno, eso es exactamente lo que queremos que la gente piense. Y ella dijo, siento como si conociera a la mayoría de esas personas en esa clase. Así que ustedes están dejando una impresión más grande que yo. Y de nuevo, siempre tengo que agradecer a aquellos de ustedes que vienen para hacer todo esto posible. Para aquellos de ustedes que están en televisión, por supuesto, nos gustaría agradecerles por invitarnos a su hogar. Y siempre nos gusta hacer saber que todos los programas anteriores están disponibles en video o en los pequeños libros impresos o en audio ahora. Y si estás interesado en alguno de esos materiales para una clase de Biblia en casa o escuela dominical o lo que sea, ¿por qué no? Pónganse en contacto con nosotros y les enviaremos la información. Está bien, volvamos a lo que estamos aquí, y eso es estudiar las Escrituras y con suerte comparar las Escrituras con las Escrituras. Y como les he dicho a mis clases a lo largo de todos los años que he estado enseñando, siempre recuerden buscar lo que no está allí, que ustedes piensan que debería estar, tanto como ver lo que sí está, porque muchas personas tienen conceptos erróneos sobre lo que hay en el libro. Y así que tenemos que estudiarlo, no solo leerlo, sino estudiarlo. Y esa es, por supuesto, la razón principal por la que enseñamos, es para ayudarte a estudiar por tu cuenta. Está bien, ahora, por supuesto, hemos llegado al versículo 23, regresando a Gálatas capítulo 3, y recuerda, siempre me gusta retroceder 1 o 2 versículos para darnos una introducción a nuestro nuevo material. Como en el versículo 21, solo para repasar, ¿está la ley entonces en contra de las promesas de Dios que hizo con Abraham? ¿Acabó la ley con ellas? ¿Por qué? ¿Cielos? No, Dios lo prohíba. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera haber dado vida, verdaderamente la justicia debería haber sido de la ley. En otras palabras, potencialmente la ley era tan perfecta que si algún hombre pudiera cumplirla en su totalidad, sería lo suficientemente justo para estar en el cielo de Dios, pero ningún hombre puede hacerlo. Así que en consecuencia, como vimos en nuestro último programa, toda la raza humana está bajo la condenación de que todos somos pecadores. Está bien, el versículo 22 dice exactamente eso. Las Escrituras han concluido que toda la raza humana, judíos y gentiles, está bajo el pecado, para que la promesa por la fe en Jesucristo pueda ser dada a aquellos que creen. Y recuerda, creer es que la fe es creer. Y así las dos palabras se vuelven sinónimas. Está bien, ahora, versículo 23, pero antes de que viniera la fe, estábamos bajo la ley. Tenemos que explicar algo, ¿verdad? Porque me has oído enseñarlo, has oído a otros enseñarlo. Desde Adán, ¿cuál era el único criterio para la salvación? Para cualquiera, fe o fu. La fe comenzó tan pronto como Dios trató con Adán y Eva después de que pecaron. Él tenía que tomar a Dios en su palabra. Está bien, ¿qué significa esto? Antes de que viniera la fe, bueno, sin hacer ningún daño a las Escrituras, y espero que esto lo mejore. Después de la palabra fe, me gusta poner WAI, y creo que eso ayuda. Antes de que viniera el camino de la fe, estábamos bajo la ley. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Por lo que siempre estoy enseñando, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia dice mantener la ley. No, la gracia dice por fe y solo por fe. Nada. Y así creo que eso lo aclara. Eso antes del camino de la fe,
donde hombres y mujeres podían ser salvos por fe, más nada sin la ley. Pero antes de que eso entrara, nosotros, de nuevo, ahora Pablo vuelve y habla del judío, donde estábamos mantenidos bajo la ley. Ahora no desestimes el significado de esa afirmación bajo la ley. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez bajo una carga pesada. Sabes, cuando Iris y yo estuvimos en Haití hace 1 o 2 años, quedamos asombrados. Estaban descargando, supongo, arroz de uno de los barcos en el puerto y tomaban estos enormes sacos de arroz de 100 libras y los ponían directamente sobre los hombros de algunas de estas pobres viejitas que jurarías que debían tener 90 años y simplemente se marchaban con ese enorme saco de arroz sobre su hombro. Bueno, ahora la mayoría de nosotros no tenemos idea de cómo se sentiría eso, pero puedes imaginarlo. Esa era una carga. Ahora hablamos de los burros y demás de los tiempos antiguos como bestias de qué? Bestias de carga porque estaban cargadas con sus mercancías. Y nuevo, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es cargar una carga. Es solo algo que te pesa. Pero escucha, eso es lo que era la ley. Era una carga que simplemente descansaba sobre los hombros de las personas que estaban bajo ella y no sabían nada de la libertad y no sabían nada excepto el constante, miedo a ella, porque si recogían un palo en el día de reposo, ¿cuál era el resultado? Muerte. Muerte no es un simple toque en la muñeca. Muerte, ves, y esa era la ley. Y así, después o antes del camino de la fe, Israel estaba bajo la carga. La ley constantemente, 24 horas al día, estaban bajo esa carga de la ley. Y luego estuvieron encerrados en eso hasta la fe que debería ser revelada. Después, ahora aquí de nuevo, volvemos a una de mis afirmaciones favoritas sobre las Escrituras, y es que es una revelación progresiva. Dios no dijo todo de antemano. Y así, cuando dio la ley, les dijo a Israel y al resto del mundo que un día Cristo moriría y de repente enviaría gracia al mundo. No lo hizo. Así que aquí estuvieron 1500 años bajo la ley y luego, progresivamente, vela estas tremendas doctrinas de la gracia. Así que siempre recuerda eso. Y así, estas cosas, ahora de hecho esa es la palabra en el versículo 23. Y quiero que lo veas. Léelo de nuevo. Creo que tal vez lo he confundido. Pero antes de que viniera el camino de la fe, fe más nada, estuvimos bajo la ley tan pesada como era, encerrados, en otras palabras, sin ninguna salida alternativa hasta la fe que debería ser, ¿cuál es la palabra? Revelada. Ahí está tu liberación. Ahora entonces de algo que ha estado guardado en secreto, ahora, sabes, siempre me refiero al uso que hace Pablo de esa palabra. Vuelve conmigo a Efesios, solo un par de páginas a la derecha. Efesios, capítulo 3. Versículo 9, porque este versículo lo dice todo en pocas palabras. Podría darte un montón de versículos que dicen casi lo mismo, pero ninguno de ellos por sí solo lo dirá como lo hace el versículo 9. Efesios capítulo 3, versículo 9, todo lo tienen. Y para hacer, es decir, Pablo a través de su apostolado, y para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio o el secreto que desde el principio del mundo o de los tiempos o de Adán ha sido que oculto, donde en Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, está bien. Ahora, esa es la razón por la que tenía que ser revelado. Se había mantenido en secreto hasta el final del Antiguo Testamento. No hay una palabra sobre Dios yendo a los gentiles con el Evangelio de la gracia de Dios. Como vimos hace un mes en nuestras últimas grabaciones, creo que en el cuarto programa del mes pasado, estábamos mostrando cómo eso, ahora en Gálatas 3, ¿qué era? El versículo 14, eso, la salvación ahora llegó a los gentiles a través de Jesucristo.
Y recuerdan, volvimos y les mostré todos los versículos en el Antiguo Testamento que decían que en ese entonces se suponía que era como a través de Israel. Israel debía ser la luz de los gentiles. Israel debía ser el vehículo, pero dejaron caer la pelota. Lo rechazaron en incredulidad. ¿Y entonces qué hizo Dios? Oh, Él abrió las ventanas del cielo de la gracia a través del apóstol Pablo y le reveló a ese hombre los secretos que habían estado guardados en la mente de Dios hasta el final del Antiguo Testamento. Economía. Está bien, así que ahora el versículo 23, la última palabra, revelado, y ahí es donde estamos. Estamos en un momento en que estas cosas ahora están claramente expuestas. Sí, estoy de vuelta en Gálatas capítulo 3. De vuelta a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y así, todas estas cosas fueron después de ese periodo de la ley, que fue desde 1500 antes de Cristo, hasta que Pablo aparece alrededor del 37 o 38 de Cristo, y todo ese tiempo no había nada de fe, más nada. Todo estaba bajo. Ley, está bien, ahora pasemos al versículo 24, por lo tanto. Al considerar el hecho de que ahora se ha revelado la gracia, pero, otro versículo viene a la mente. Vuelve conmigo a Romanos 15. Romanos 15. Romanos 50. Verso 4, porque todos estos versos son muy apropiados. Este es exactamente de donde venimos. Romanos 15, verso 4. Todo lo tienen. ¿Lo tienes, cariño? Está bien, porque todo lo que se escribió en el pasado, ¿a qué se refiere eso? Bueno, el Antiguo Testamento, ¿ves? Todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritos para nuestra salvación, no. Para nuestra doctrina, no. ¿Para qué? Aprendizaje. Ahora, tuve que explicarle a alguien el otro día, no, soy simplista, sé que lo soy. Dije, ahora mira, ¿esperarías que uno de tus hijos de repente se metiera en una clase de cálculo universitario sin haber tenido aritmética en la escuela? Qué ridículo, ¿verdad? Ridículo. ¿Quién esperaría que alguien hiciera cálculos si ni siquiera aprendió las combinaciones en la escuela primaria? Bueno, mira, esto es lo que hacemos con las personas. Los llevamos directamente a las revelaciones más profundas de las Escrituras, sin ningún concepto, lo que vino antes. Y luego nos preguntamos por qué no tienen raíces, por qué su fe no se sostiene. No entienden nada. Ignorancia. Y todos somos culpables de eso. Esperamos que las personas de repente se aferren a estas cosas sin ningún conocimiento previo. Pero está bien, mira lo que dice Pablo. Todas estas cosas en el Antiguo Testamento, y también puedes incluir los evangelios ahora en lo que a mí respecta, porque todos están conectados al Antiguo Testamento. Economía. Así que todas estas cosas fueron escritas antes del tiempo para nuestro aprendizaje, no para nuestra salvación, no para nuestra doctrina, para que nosotros, como creyentes, ahora a través de paciencia y consuelo. Oye, escucha, ¿qué tipo de proceso es el aprendizaje? ¿Rápido o lento? Bueno, para la mayoría de nosotros es un proceso lento. Quizás algunos lo entiendan más rápido, pero para la mayoría de nosotros el proceso de aprendizaje toma tiempo, repetición, 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 y luego avanzamos y profundizamos un poco más y repetimos un poco más. Bueno, por eso tenemos que pasar por las Escrituras. Mira, y todas estas cosas han estado acumulándose y acumulándose para que nosotros, a través del consuelo de las Escrituras, podamos tener esperanza. ¿Está bien? Volvamos a Gálatas. Ahora bien, versículo 24. Por lo tanto, debido a cómo Dios está tratando con una revelación progresiva, por lo tanto, la ley. Ahora, sé que tienes que tener cuidado cuando lees tu Biblia. A veces la ley se refiere a todo ese sistema del judaísmo. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. A veces eso se agrupa todo en una sola palabra, pero aquí creo que el apóstol Pablo se está refiriendo solo a la ley moral, los 10 mandamientos,
se refieren aquí como la ley. Versículo 24, continuando la lectura. Por lo tanto, la ley, los 10 mandamientos, era nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Oh, ¿qué significa eso? Bueno, durante 1500 años Israel estuvo bajo la ley y era un sistema por el cual Dios los estaba entrenando y enseñando y con suerte, llevándolos al lugar donde serían maduros, comprensivos y creyentes. Judíos, eso es lo que Dios esperaba. No sucedió, pero eso es lo que Él estaba buscando. Y así ese era el propósito de la ley, preparar a la nación de Israel para una gran oportunidad, para ser vasos, para ser instrumentos que Él pudiera usar para atraer a las masas del mundo gentil. ¿Está bien? Así que incluso para ellos mismos, como nación, la ley era un maestro para llevarlos al lugar donde pudieran ser justificados, ahora no por cumplir la ley, sino porque ¿ves? Fi. Ahora, ¿quieres recordar eso hasta el final? Desde el capítulo 20 de Éxodo, Israel estuvo bajo la ley y, por supuesto, seguía siendo la operación de la fe lo que llevaba a un judío individual a una relación correcta con Dios. Pero era ley y fe y no existía tal cosa como fe más. Nada. Mientras enseño hasta después, la ley fue totalmente satisfecha en la cruz. Y cuando Cristo murió, satisfizo las demandas de la ley en mi lugar y en el tuyo. Y así Israel durante 1500 años estuvo bajo esta ley para llevarlos al lugar donde creo que probablemente es una referencia, donde podrían haber creído quién era Jesús. Porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento las profecías miraban hacia la venida de su Redentor, su Rey y su Mesías. Deberían haber sabido, como me has oído decir 100 veces, deberían haber sabido quién era. ¿Podrían haber sabido quién era? El Antiguo Testamento estaba lleno de eso. ¿Pero por qué no lo hicieron? Oye, estaban empapados en, vamos ustedes, la gente del sábado por la noche. ¡Qué incredulidad! Así es. Vaya, el sábado por la noche simplemente lo golpeamos sin parar. ¿Por qué demonios no entró Israel y tomó la tierra prometida en Cades Barnea? Dios les dijo, echaré los cananeos. Todo está listo para ti. Puedes entrar y tomar sus viñedos, sus campos, su cosecha, su dodo, todo está esperando por ti. Usaré avispas o lo que sea para echar a los cananeos. Ahora hablas de ¿cuál es la bomba que mata a la gente pero deja todo intacto? ¿Es una bomba de neutrones? No estoy seguro. Sí, está bien. Dios estaba muy por delante de ellos. Tenía un sistema donde literalmente iba a eliminar a la población cananea, pero dejar todo intacto. Y todo lo que tenían que hacer era simplemente entrar y apoderarse con las bendiciones de Dios. ¿Por qué no lo hicieron? Incredulidad. Es horrible. Horrible. Dios dijo, ahí está. Y el primer paso de la incredulidad fue, bueno, al menos déjanos enviar espías. Envía algunos espías y así Dios se condescendió. Esa no fue su primera intención. Esa nunca fue su primera instrucción. Envía espías y luego yo entraré. No. Él dice, entra y tómalo. Pero en su incredulidad dijeron, bueno, al menos dejemos enviar 12 espías, uno por cada tribu. Está bien. Así que Dios se condescendió. Y si los espías hubieran regresado y hubieran dicho, sí, podemos tomarlo, y hubieran entrado, Dios los habría dejado hacerlo. Eso era lo que Él pretendía. Era una oferta válida, como siempre lo digo, no es así. Pero ¿por qué no lo hicieron? Incredulidad. Oh, el horror de la incredulidad. Escucha, cada individuo que un día terminará en el lago de fuego estará allí por una razón. Incredulidad. Oh, la determinación de su castigo, por supuesto, será de acuerdo a las obras que han hecho, pero la causa de su ser hay una palabra incredulidad.
Y como mencioné en la clase del sábado por la noche, ¿por qué incluso nuestra propia nación amada, casi como una inundación, está dándole la espalda a esta palabra? Incredulidad. Incredulidad. La nación se niega a tomar esto como la palabra de Dios y estamos sufriendo por ello. Pero sin embargo, la ley, volviendo a nuestro texto, aquí en Gálatas 3, dice, la ley fue dada para que pudiera llevar a Israel al lugar donde pudieran reconocer a su Mesías y creer en Él y confiar en Él, y no lo hicieron. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad. Y Pablo hace un gran énfasis en esto, especialmente en Hebreos capítulo 3. Y él dice una y otra vez, ¿por qué no entraron en la tierra prometida? ¿Por qué estaba Dios tan provocado con esa generación? Y siempre hago referencia hace unas semanas al monte Sinaí. Y tenían el becerro de oro y esa inmoralidad grosera en la que estaban involucrados. ¿Eso no es lo que Dios les reprochó? ¿Pero qué les reprochó? Su incredulidad. Y retrocedes a través de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué fue Esaú una gran tristeza? A sus padres, Isaac y Rebeca, su incredulidad. ¿Ves? Su incredulidad. Porque en su incredulidad, ¿qué hizo? Se fue y se casó con mujeres cananeas. ¿Está bien? Puedes retroceder incluso un poco más. Ismael. ¿Cuál era básicamente el problema de Ismael? Incredulidad. Está bien, retrocede un poco. Oh, avanza un poco. La diferencia entre Pablo y David. ¿Por qué Pablo no se convirtió en el gran rey que fue David? Hombre, él era mucho más grande, hombre. Él debería haber podido matar a 100 hombres por cada uno de David. Pero ¿cuál era el problema de Pablo? Incredulidad. Incluso llegó tan lejos como para ir a la bruja de Endor para obtener información. Incredulidad. Y ves esto a lo largo de toda la Escritura, cómo la humanidad se negó a creer la palabra de Dios. Está bien, pasemos a lo siguiente. Versículo 25. Regresando a Gálatas 3, pero después de que ha llegado la fe, ya no estamos bajo un tutor. Y de nuevo te voy a pedir que al menos mentalmente pongas la palabra caminos, pues de fe, pero después de que ha llegado el camino de la fe, siendo salvos por fe, haz nada de lo que Dios ha dicho. Una vez que llegamos a ese lugar en la economía de Dios, en esta revelación progresiva, ahora ya no estamos bajo un tutor. Espero tener suficiente tiempo. El tutor al que Pablo se refiere no está en la economía judía, está en la cultura griega y romana. Y lo que los griegos, los romanos hacían era contratar a un esclavo, y eso es lo que él era. Él era un sirviente. Y ese sirviente estaba instruido y estaba bajo las demandas del padre para criar a ese niño y educarlo, enseñarle. Así que en algún momento designado en el futuro, ya sea que tuviera 16 o 18 años, o lo que hoy diríamos que probablemente es 21 o lo que sea, pero en algún momento de la vida de ese joven, el tutor podría decir, maestro, este joven ahora está listo para entrar y trabajar contigo en tu negocio. Él tiene todo lo que necesita saber. Ha sido bien educado, está bien preparado, está bien. Ahora, cada vez que ese padre acordaba que el joven estaba listo para entrar y trabajar con él en su negocio o en lo que sea que estuviera haciendo, y en realidad pasó por un rito. No, un rito de paso, supongo que lo llamaríamos hoy, y se le llamaba adopción, no como pensamos en una adopción, de tomar a un niño de alguna otra unión y legalmente traerlo a esta. No, eso no es lo que la palabra adopción en las Escrituras significaba. Significaba ser colocado como un hijo, plenamente operativo, del Padre en igualdad de condiciones con Él, en responsabilidad, función y todo lo demás. ¿Está bien? Ahora, ese es el término que Pablo está usando como un maestro de escuela. Este sirviente que había sido contratado e instruido para llevar a este niño al lugar donde pudiera entrar,
y trabajar con el Padre. ¿Está bien? ¿Entiendes la idea? Eso es lo que la ley estaba destinada a hacer por Israel, para prepararlos y prepararlos y prepararlos y llevarlos al lugar donde cuando viniera el Mesías estuvieran listos. ¿Ves? Y en fe podrían haber dicho que sí, y algunos de ellos lo hicieron, pero en su mayoría la nación lo rechazó, pero podrían haber creído todo lo que el Cristo era si hubieran estado listos para ello, pero no lo estaban. Y así, ahora, entonces pasa a nuestra economía gentil para ti y para mí, y sigue siendo un concepto válido, que la ley fue dada para preparar todo para la venida del Mesías, para que Él pudiera cumplir con la obra de la cruz. Sí, tuvo que morir y tuvo que ser enterrado. Tenía que resucitar de entre los muertos para nuestra justificación. Pero ahora, ¿ves? La ley ha sido satisfecha, ha sido completamente pagado en su totalidad a través de la obra de la cruz. Y ahora, ¿entramos cómo? Por fe. Además, nada, porque la ley ahora ha cumplido con su trabajo, está hecho. Ha sido crucificado, está fuera de escena. ¿No es eso hermoso? Y todo en el consejo predeterminado de Dios. Está bien, ahora creo que tenemos tiempo para al menos un verso más. Verso 26 todavía en Gálatas 3. Porque tú, Pablo, escribe ahora a estos creyentes gentiles, porque ustedes son todos los hijos de Dios. Al cumplir con la ley, no. Ustedes se han convertido en hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oh, escucha. ¿Cuántos millones llamados cristianos están desafiando este verso y diciendo, sí, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer tal y cual? Bueno, creo que es mejor que haga esto. Y ves, este versículo no incluye nada de eso. Nos convertimos en hijos de Dios por una cosa y solo una, y eso es la fe, en la obra terminada de Cristo. Y eso, por supuesto, es lo que Pablo está insinuando aquí. Pablo nunca habla solo de creer que él era el Mesías. Eso estaba en el dominio de Pedro. Cuando Pablo habla de la fe en Cristo, se refiere a esa obra terminada de redención, el hecho de que Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Lo que me recuerda a otra llamada telefónica que tuve el otro día. Y la señora estaba muy alterada y dijo, Les, está llegando al punto en que solo veo demonios en mi hogar y en mi familia. Y ella dijo, estoy enfrentándome a las fuerzas de Satanás. Y ella dijo, eso está a punto de volverme loca. Y le dije, señora, ¿sabe por qué? Tienes tu mente en los lugares equivocados. Pon tu mente en el poder de la resurrección y toda esta cosa demoníaca huirá como la paja en una tormenta de viento. Pon tu mente en el poder de su resurrección y olvídate de los demonios. Porque, amados, saben que Pablo nunca, hasta donde yo sé, usa siquiera la palabra. Si lo hace, quiero que me lo digas. Pero no creo que ni una sola vez use la palabra demonios como algo activo en la vida de un creyente. Pero, escucha, de lo único que puede hablar es del poder de su resurrección. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia, con Les Feldick, sus espectadores apoyaron, y su don es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.